Este es el letrero, Playa Ferradura. Y lo que tenemos que hacer es bajar hasta llegar a la orilla de la playa. Vamos a buscar nuestro lugar y ahí les seguimos echando el cuento. ¿Por qué es la más exclusiva? Bueno, porque como ven, a todo alrededor hay unas mansiones que son espectaculares. Otro nivel. ¿Por qué se llama ferradura? Porque hace la forma de una herradura. Si tengan en consideración que van a conseguir un precio un poco más elevado, para que vean que no es mentira. Acá está la evidencia de que aquí hay capibara. Buenas, buenas. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Bueno, el día de hoy vamos a ir a una de las playas más top de Bucios. Y esa es Playa Ferradura. Para llegar ahí, como punto de referencia, tienen del otro lado de la calle una Shell. De este lado tienen un Grow Shop. Y bueno, por lo general es una vía de un carril, una isla y otro carril de vuelta. Y en esta plaza que está acá, la van a reconocer porque es prácticamente triangular. Hay un parque infantil de fondo. Aquí los jueves hacen también como una feria. Se ponen puestos de comida, venden hamburguesas artesanales, venden pan de pernil. Hay distintas propuestas gastronómicas. Se ponen en esta calle aquí a la izquierda, que es la que sale hacia la avenida principal. Y también de este lado ponen bastantes puestos de lo que son artesanías. De este lado por acá tenemos un parque infantil. Y cuando lo vean ustedes simplemente, como van por ahí, por esa calle, si van en auto, en Uber, en buggy, en taxi, o si vienen como nosotros caminando, van a seguir derecho por allá. Es bien bonito ese... Mira cómo quedó Andrea. Magnífica Venía idea. comiendo un helado y se me derritió todo. Me bañé. Pasa qué cosa. Bueno, es bien bonito esa feria. Sí, la feria de los jueves sí. Ponen también una tarima con música, la gente también se pone a bailar. Viene bastante gente del pueblo, es como para... La gente del pueblo lo usa como más para socializar y bueno, de este lado aquí hay una estación de policía. Así que tranquilo, súper seguro, súper tranquilo, no van a tener problemas. Ferradura es una de las zonas más lujosas, más caras de Bucios, donde generalmente es donde están las mansiones de la gente famosa. Entonces acá es donde se mueve como la vida más top, una de las zonas más top, como les decía, que hay de Bucios. Y eso también significa que en la playa las cosas van a ser también más caras, tanto los tolitos como las cosas que consuman. De hecho ahí Kevin les puede dar referencia de cuánto cuesta la cerveza en la playa. Sí, de hecho una cerveza en otros lugares te puede salir entre 10 y 15 reales. Ya en lo que es Ferradura te va a empezar a salir a partir de 17 reales. Eso sin contar o más. Sin contar si alquilas lo que son las tumbonas, el toldo y esas cositas. Por mientras, esta es la vía. También pasa algo por acá bastante, que hay capibaras o carpinchos, o bien llamados chigüires en otros lugares. ¿Qué otro nombre tiene? En Venezuela, el único lugar que los llamamos chigüires. Exacto. Pero bueno, se ven mucho por acá, por esta zona, porque hay una especie de, ahorita lo vamos a estar viendo, de lagos artificiales, unas lagunas artificiales, y allí habitan los carpinchos. De hecho también hay cocodrilos en Bucios. Se pueden llegar a ver culebras, serpientes, ya sean boa constrictor. Recuerden que estamos en el medio del Amazonas, o sea que esto esté poblado y que hayan obviamente playas y que hayan vías y todo eso, pero esta es una zona netamente amazónica. Exacto. Entonces, la biodiversidad es grandísima. Bueno, más adelante de la estación de policía que pasamos y el caminito, van a encontrarse esta intersección hacia la izquierda. Nosotros vamos a seguir derecho por allá, es la vía que usualmente tomamos. De todas maneras, por cualquiera de los dos lados que se metan, van a llegar sin ningún problema. Ustedes ponen Google Maps,
ponen playa Ferradura y los va a llevar hasta la playa literal. Pero por este lado es bonito porque está la laguna que les comento y por ahí por lo general se pueden ver los capibaras. Vamos a ver si podemos ver uno hoy. Bueno, para los que no sepan, esa mata que está ahí, que tiene esas vainas, eso se llama, esa vaina y esa semilla que tiene ahí se llama guama. Y nosotros en Venezuela, bueno, uno jugaba de chiquito a caerse a guamazos, agarrabas una vaina de esas y eso era como si estuviese, sí, como si estuviese jugando espada con unos amigos, pero con guamazos, pues, ya guamazos, guau, guau. Sí, se puede decir. Juego de pueblo, más que nada. Pero era entretenido ya. Ya esas cosas ya no lo hacen hoy en día los niños. Más de uno debe haber salido. Bueno, pero eso te forjaba el espíritu y el carácter. Aquí estamos llegando a otro desvío, a otra intersección. Hacia la derecha también pueden llegar hasta playa Ferradura. Los va a dejar más hacia el lado derecho de la herradura, pero nosotros aquí vamos a tomar hacia la izquierda. Esa parte sí nos ha gustado bastante y de verdad que no tiene desperdicio. Tenemos ya nuestro puesto casi que fijo ahí. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si lo conseguimos. Y justo acá en esta intersección está lo que sería la laguna que les comentábamos, donde usualmente se suelen ver los capibaras. Igual traten de no acercarse mucho al agua porque, como les comenté que había cocodrilos, no hace que... Y bueno, se llamaba Embucios, sería la historia. En este momento, por lo visto... Ah, mira, del otro lado también hay un lago. Sí, una laguna, exactamente. Bueno, mira, para que vean que no es mentira. Acá está la evidencia de que aquí hay capibara. Sus excrementos, sus regalitos. Está súper bonito el lugar. Hay un muellecito ahí, seguramente usaban o usan algún tipo de embarcación o botecito para pasear por acá. Así que nada, como les dijimos, allí en la intersección toman a la izquierda y van a pasar por varios hoteles. Y ya ahí están casi por llegar. Entonces nosotros venimos de allá estaba la intersección, atravesamos varios hoteles y llegamos acá a otra intersección. Miren esas casas allá arriba, son unas mansiones espectaculares y de aquel lado de la montaña son increíbles. Justamente acá vamos a tomar hacia la derecha y ahí ya estamos casi por llegar. Terminamos la loma, bajamos y llegamos a playa Ferradura. Viene un buggy, cuidado. Atentos con los bugs y con los autos en general. Aquí justamente ya llegamos a el letrero que dice Ferradura. Vamos a pegarnos por acá. Miren las casas que tenemos acá. Esto es espectacular. Esta zona es... Y miren, este es el letrero, playa Ferradura. Y lo que tenemos que hacer es bajar hasta llegar a la orilla de la playa, que está a unos cuantos pasos de acá. Entonces vamos a buscar nuestro lugar y ahí les seguimos echando el cuento. Bueno, conseguimos nuestro lugar. 3 de 3. Estamos pegados aquí a la pared de roca, los toldos adelante y acá nos ponemos tranquilen. Y ahorita les mostramos la playa, vamos a refrescarnos a la caminata, que fueron como unos 15 minutos. 20 minutos. Desde la entrada, así que súper cerca. Siempre caminando, vale la pena. Bueno, esta playa es bien conocida porque es de las más exclusivas de Bucios
Se caracteriza por eso, o sea, dicen por qué es la más exclusiva. Bueno, porque como ven a todo alrededor hay unas mansiones que son Espectaculares. otro nivel. Ahí les dejo la toma para que lo vean. Y bueno, también se caracteriza porque está cerrado, es como una bahía, está cerrado allá, el oleaje no entra directo, por lo que se forma casi que una piscina perfecta de forma natural. No hay olas, el agua es de azul y verde claro. Sí, bien clarita. Sí, no es transparente al 100%, pero es muy azulada. Se pueden hacer deportes acuáticos, hay botes de pedaleo con remo, hay las tablas estas que haces también con remo, de stand-up paddle. También enseñan a hacer velerismo en esta playa. A veces sacan alguna lancha con estas bananas que te llevan. Ah, sí. No las hemos visto. ¿No las hemos visto? Debe ser la temporada alta que ves más. Exacto. Y bueno, ¿por qué se llama ferradura? Porque hace la forma de una herradura. Entonces, del lado izquierdo, si vemos hacia la entrada de la playa ya, del lado izquierdo tenemos varios restaurantes, hay ofertas gastronómicas interesantes, bares. Igual no tienen la música alta como en Joao Fernández, es súper tranqui, súper familiar. La gente por lo general suele atraer a sus niños a esta playa porque es muy tranquila, no tiene marea. Como más segura de que el niño no va a salir nadando, se va a llevar la cosa. Exacto, es súper familiar. Y por el contrario, del lado derecho de la herradura, por aquel lado de allá, el lado es más agreste y hay menos opciones gastronómicas, de bebida, y eso es como más solitaria la playa, casi aquel lado no es tan concurrido, es un poco más agreste. Pero está interesante igual porque si ustedes también quieren estar mucho más tranquilos, que por si la playa es tranquila aún de este lado, Sí. se pueden ir para aquella parte y estar prácticamente en silencio. En Ferraduriña y en esta playa hemos visto una mala costumbre que tiene la gente, que por favor pedimos que no se fomente y que no se siga realizando. Ojalá este video le llegue a muchas personas para que eso de alguna manera cree conciencia. Pero las personas piden papas fritas, piden comida y eso, y le dan a las gaviotas comida como papas fritas y cosas que no están en el menú, digamos, de las gaviotas. Y eso crea un desequilibrio porque estás alimentándolo con alimentos que no corresponden para esa especie. Ellos son de pescar peces y de comerse los peces crudos o los peces que encuentran en la orilla del mar, así que un llamado ahí, por favor, no lo hagan y no fomenten a sus hijos a que lo hagan tampoco, porque eso queda de generación en generación y se va perpetuando el daño, y la idea es generar el mínimo impacto en los lugares que tú vayas. Entre otras cosas, en esta playa, bueno, esas mansiones obviamente hay jugadores de fútbol brasilero, hay artistas de televisión brasilero, hay personajes públicos que vienen, no solamente tienen casas acá, sino que esta playa es muy visitada por este tipo de personas, así que van a ver, obviamente, personas con un alto nivel adquisitivo. Por esa razón también el consumo en la playa es mucho más elevado, así que para que lo tengan en consideración. Les dejamos igual otras playas a las que pueden ir, que al menos se ajustan también mucho más a lo que es nuestro estilo de viaje y nuestro estilo de hacer las cosas, que hay menos brincadera, es más tranquilo. A nosotros nos gusta que sea tranquilo, pero sí tengan en consideración que van a conseguir precios un poco más elevados. Así que eso. Igual se la van a pasar bien, igual la gente es muy simpática, como les decíamos, a pesar de que es una playa que está en una zona de más poder adquisitivo, igual viene gente de todas partes, de todos los estratos, y de verdad que puedes convivir tranquilamente todos acá, así que eso es maravilloso, un 10 para Brasil por eso. Exacto. Bueno, playa Ferradura. Mira, se nos olvidó algo que se puede hacer totalmente gratis desde Playa Ferradura. ¿Qué cosa?
suscribirte, darle like y compartir el video para que el video le llegue a muchas más personas y bueno, ayudar obviamente a proteger a las gaviotas. Es así. Las gaviotas también importan. Ayúdennos a seguir creando contenido porque de verdad que no está fácil el proceso y toma tiempo, toma esfuerzo y la verdad es que no estamos ganando nada de esto. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, así que eso, apóyennos para poder seguir haciendo este viaje. Exacto, para motivar. Porque igual nosotros viajamos y nos divertimos, pero igual esto lo hacemos como un plus para que la gente que de alguna manera le gusta viajar o quiere viajar, se atreva y sepa para dónde ir, cómo hacerlo, le ahorramos tiempo, le ahorramos dinero y le ahorramos esfuerzo también porque no van a tener que investigar tanto, solamente lo ven y chao chao. Bueno, ahorita seguimos viendo que hay por ahí en Playa Ferradura. Coño, esos adornos de la entrada están como sugerentes. Let me tell you. Como unos cocos, vale. Dices tú. Bueno, de la nada cambió el viento y miren cómo se puso. Se nubló de repente. Recogieron todo. Hay gente que se está yendo, pero yo creo que todavía nos queda un poquito de tiempo. Así que no pasa nada. Otra cosa, sí, otra cosa que se me había olvidado comentarles es que la extensión total de la playa de punta a punta de Ferradura es de 1,5 kilómetros. Es la mitad de lo que sería Yeribá. Para que tengan ahí también, están pasándola bien el kilómetro. Sí, definitivamente la están pasando criminal. Me están haciendo coquillas. Sí, sí. ¿Qué están haciendo? Y bueno, eso. Esperemos que no nos llueva de aquí a que nos vayamos. Así que nada, quedan una vez más invitados a Playa Ferradura. Súper entretenido, familiar, relajado. El agua súper tranquila. El agua es exquisita, yo pasé como media hora nadando ahí. Sí, dicen, según lo que tenemos entendido, que hemos leído y que hemos escuchado, que es una de las playas más frías. Sin embargo, Andrea estuvo, como dijo, metida un buen rato allí. Claro, esta playa queda del lado sur. Recuerden que del lado sur, si ven el primer video, si no lo vieron, los invitamos ahí. Le dejamos por aquí la pestañita para que lo vean. Pero las playas que están del lado sur de la península suelen ser más frías que las que están del lado norte. Entonces, para que también tengan ahí ese dato y lo tengan también en consideración. ¿Te gusta Ferradura? Me gusta. No está en mi top 5, porque hay 5 playas que me gustan aún más. Sí. Pero es una playa muy rica para venir a pasar la tarde. Cuando no tienen ya planes, no sé, dices ya no sé dónde ir, se pueden venir para acá y pasan un rato bien. Sí, si quieren el agua tranquilita, así como parezca una piscina, este es el lugar. Y como no hay marea, perfecta para los niños, por eso muchas veces van a ver niños acá. Lo bueno es que no hay música. Y bueno, miren qué bonito está esto ahora. Todo tranquilo, se fue toda la gente, nos dejaron la playa para nosotros solos. Sí. Les deseamos lo mejor, muchos cariñitos. Eso. Esto fue La Tripeja desde Bucios, Playa Ferradura. Izúcar. Un besito. Un besito. Chao, chao.